Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a nuestros seguidores y a nuestros amigos del Saucito de San Luis. El día de hoy nos encontramos en un negocio local de aquí del Saucito, en Las Gorditas Los Arcos. Estamos a punto de iniciar con nuestra plática y el día de hoy estamos muy contentos de poder recibir al chef investigador David Abraham López Serna. Vamos a comenzar leyendo una pequeña reseña sobre su trayectoria. El chef David es originario de la Ciudad de México, licenciado en gastronomía, maestro en dirección de empresas de alimentos y bebidas e investigador de cocina mexicana. Director del Centro de Investigación Bactún, Centro de Investigación de Cocina Mexicana, y director con más de 22 años en el medio gastronómico. Se ha desarrollado en la industria hotelera, restaurantera y el medio académico. Ha impartido cátedra en la Universidad Autónoma de Yucatán, conferencista y divulgador de la cocina potosina dentro y fuera del estado, representante del estado en el Congreso Internacional de Cocina Tradicional, Guanajuato sí sabe. Participó en el desarrollo del proyecto que enmarcó a la cocina potosina como bien de relevancia cultural en el municipio de San Luis Potosí. Creador del Festival de Cocina Potosina y el Festival de Cocineras Tradicionales de San Luis Potosí como modelo de divulgación del patrimonio gastronómico. Participa activamente en los cursos de capacitación turística de la Dirección de Turismo Municipal desde hace 5 años y conduce el programa Al Sabor del Día del Canal 7 en San Luis Potosí. En el Canal 7, donde hace divulgación de la cocina tradicional mexicana. Director de investigación del canal de YouTube Más Allá de la Cocina, por si también desean en un momento más visitar su canal de YouTube para observar las diferentes investigaciones que ha realizado. Y sin más que añadir, los dejamos con el chef. Pueden mandarnos sus comentarios, sus saludos y adelante, bienvenidos. Pues muchas gracias por la invitación. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante y que nos ha apasionado en lo personal. Ahorita vamos a platicar un poquito de cómo es que tenemos este contacto, cómo vamos a mantener en conjunto esta plática. No me gusta que sean conferencias, son charlas, así es que si tienen alguna pregunta, pues bueno, sería importante que ustedes mismos las puedan hacer, que ustedes mismos, si las tienen, puedan pues podernosla ahorita en vivo y tratar de que las contestemos, pero en algún momento, pues bueno, si lo estás viendo en la noche o estás viendo esta transmisión otro día, este fin de semana, pues que tengas la confianza de ahí escribir, y nuestros amigos de El Saucito de San Luis y nosotros, el Instituto de Estudios Superiores en Gastronomía, con gusto te vamos a responder. Bueno, muchas gracias también por la presentación, muchas gracias también por este espacio. Para nosotros es muy importante como investigadores, y sobre todo investigadores de algo tan hermoso que es la comida, pues encontrar y poder conectar con tanta gente, sobre todo en un tema que nos apasiona a nosotros y que está dentro de la identidad cultural de todos los potosinos en general. Mi tema lo denominé el día de hoy Comer, la identidad que nos une, una visión histórica cultural del Saucito. Vamos a tratar de explicar un poquito cómo la magia de la fe, la magia de casi 200 años de la veneración del Señor del Saus, o de este señor de Burgos, pues bueno, ha generado alrededor de ella una comunidad y rasgos culturales importantes. Vamos a ir tocando un poquito, desmenuzando lo que es la gastronomía en general, porque es importante y relevante hablar, y sobre todo el último de los enfoques, que es el que queremos hacer en esta charla, sobre todo que nos gusta que sea una charla donde nos confrontemos ideas y sobre todo compartamos este momento. Si estás sentado en tu casa, ponte cómodo, te invito a que vayas, te traigas un refresco, un cafecito, una cerveza por este calor que está haciendo, o si estás muy cerca de una señora que esté aquí en el Saucito vendiendo
una tostada borracha, pues bueno, dale, porque se va a poner interesante. Les mando un saludo a todos los que están en casa. Pues bueno, vamos a iniciar. Siempre me gusta iniciar con frases, si me ayudas. La cocina es de esas únicas cosas que lo cotidiano se hace mito, la vida lo hace leyenda y el tiempo lo hace realidad. Si bien es una analogía de lo que hacemos en cocina cotidiana, es muy importante entender que esta realidad que hoy tenemos es una nueva realidad, una realidad que nos está confrontando, una realidad en esta pandemia global, donde los rasgos culturales, gastronómicos, la cocina en este momento está imperando con las ideas de la sustentabilidad, con las ideas de productos locales, con las ideas de cocineros y cocineras y negocios de nuestro barrio, de nuestra colonia. Y eso es justamente lo que nosotros hacíamos antes de esta nueva normalidad o esta normalidad que tenemos. Investigar qué es lo que pasaba dentro de la cocina y qué pasaba en el día a día de la comida cotidiana, porque eso tiene una evolución. Rápidamente, así vamos a pasar por una parte de historia y pues mencionarles que San Luis Potosí, para los que no nos conocen, para los que nos ven desde otras partes del mundo, de otros estados, pues bueno, San Luis Potosí está dividido, digamos, de alguna manera geográficamente o económicamente está dividido en 4 zonas. Es el estado que está más al centro de la República, es decir, nosotros de este estado pertenece al centro, y rodeado por, aquí puse algunos colores en el mapa, por identificar la zona más reconocida de San Luis Potosí, y es la Huasteca. Esta zona de este lado lo divide una zona media, mucha investigación que hemos tratado de hacer en la zona. Después viene la zona centro y la zona altiplano, que convergen con la unión de varios estados alrededor y que prácticamente por clima, por biodiversidad es muy parecido. Es decir, yo consideraría que el altiplano no nace aquí, el altiplano, esta meseta central, considero que también enfoca o reúne a los estados, los municipios del centro. Pero bueno, está dividida en 4 zonas. Es el estado que colinda con más estados de la República, entonces es un estado rico en tradición, pero quiero que pongan atención en este punto. Al estar situado en el centro, pues tenemos mucha, se le llama movilidad, es decir, históricamente el estado siempre ha sido un cruce, y este cruce y migración ha generado también estos rasgos característicos de la gastronomía. Es decir, no podemos hablar específicamente de un plato local endémico sin que este haya sido modificado, alterado, enriquecido por otros grupos que se han movido por esta zona. Desde la etapa chichimeca, o más bien desde la etapa de Aridoamérica, si lo podemos ver antes de la llegada de los españoles, justamente esta es una frontera del Mesoamérica hacia Aridoamérica, y siempre ha sido en ese sentido. Vamos a iniciar con un concepto, y este concepto es importante de entender, que es el patrimonio inmaterial, y esa es la parte medular de, creo que, de nuestra divulgación y de nuestro picar piedra. Entender por qué es importante un plato, entender por qué es importante para mí como individuo de una sociedad, saber qué es lo que se comía antes, qué es lo que comemos ahora y cómo poder dar este seguimiento. Patrimonio inmaterial, según la UNESCO, es todo aquello que se debe en primera instancia, como lo dice, salvaguardarse. Tenemos la obligación de cuidar este patrimonio. En segunda, consiste en el reconocimiento de los usos, tradiciones, costumbres, técnicas que van heredadas de generación en generación. Y tiene un sentido muy importante. El primero es que en el individuo o en el grupo va a generar un sentido de pertenencia. Es decir, hoy en esta festividad del Señor del Saucito, entendemos que tenemos un sentido de pertenencia alrededor de él, pero es el patrimonio inmaterial, el portador del conocimiento, estos danzantes, estas personas que hacen las velaciones, las ofrendas, la comida alrededor, todos se vuelven parte importante del patrimonio, porque si un día desapareciera todas estas personas y dejaran de bailar, dejaran de producir comida, dejaran de hacer dulces o pan, en ese momento, no importando que esté pues esta iglesia, y no importando que esté el Señor de Burgos, no importando que esté ahí, desaparecería el uso y la costumbre de
la veneración hacia este Cristo, ¿no? Entonces es importante entender que nos da un sentido de pertenencia y por ende nos da continuidad. Me da mucho gusto, y ahorita acabamos de ver a los danzantes, las generaciones, desde los niños de 6 años hasta las personas mayores, que siguen teniendo este arraigo hacia su patrimonio, y es patrimonio inmaterial. Y por último, van a generar, por ende, lo que hoy está muy de moda y que hoy se trata de establecer como una máxima de la cultura, que es justamente el respeto a la diversidad cultural. Es decir, hoy entendemos que el patrimonio cultural va a funcionar como un eje social importante de cohesión ante nuestras necesidades como pues parte de una comunidad. Es decir, aparte de que nos brinda o nos permite entender y respetar, también nos hace integrar además elementos dentro de esta cultura. Les quiero mencionar por qué también sigue siendo importante hacer esta investigación. En el 2010, la cocina tradicional mexicana formó parte del patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO. En el mes de noviembre pasado cumplimos ya 10 años de que nuestra cocina, junto con la dieta mediterránea, junto con la cocina francesa y la japonesa, entren en esta categoría de patrimonio de la humanidad. Pero ojo, hay que ser también muy prudentes para saber qué tipo de cocina, y es la cocina tradicional mexicana. No entra o no engloba toda la cocina que tenemos, pero sí, por lo menos la que podemos identificar por el medio de consumo, de producción, como las milpas, las cosechas, la elaboración de platos y obviamente el consumo. Es decir, sigue un rastro de toda esta evidencia, donde una siembra va a generar al final un producto y una identidad pues general. Aquí, bueno, tenemos ahí la mitad que pasamos, bueno, teníamos esta gran declaratoria. Otro elemento que tenemos que entender como potosinos, porque a veces me cuesta trabajo decir esa palabra, potosinos, porque decir potosinos a veces es como separar, porque es muy común decir soy potosino y no, yo no soy potosino, soy huasteco, soy de Mezquitic, pero hablando del entendimiento de la cohesión social, pues potosinos son todos los que nacieron en San Luis Potosí. El punto es de que otro elemento importante es que existió un camino que unió, y siempre lo he dicho, es el primer camino hacia la esperanza que hoy tenemos. Este proceso de migración no es nuevo, no es de los 90, no es de los 60 con los braceros, es realmente un camino que siempre ha funcionado desde pues la edificación, erección de estas ciudades, que es el Camino Real de Tierra Adentro, que se formó desde el siglo XVI y funcionó hasta el siglo XIX, con más de 2.600 kilómetros, que iba de la Ciudad de México hasta la ciudad de Santa Fe, en Nuevo México. Y justamente esto era un camino de la Plata que le dio origen a este estado, que le dio origen a lo que es el Saucito, le dio origen a lo que es la ciudad, le dio origen a Mezquitic, al Cerro de San Pedro, le dio origen también a Salinas, a Moctezuma, le dio justamente este camino la identidad básica de lo que hoy somos como potosinos. Entonces, por eso es importante. Entonces, San Luis Potosí, además de tener su cocina tradicional, también tiene otro elemento del patrimonio de la humanidad, que es este Camino Real de Tierra Adentro. Un dato relevante: la ciudad fue certificada el año pasado por la UNESCO, justamente como parte del itinerario del Camino Real de Tierra Adentro. Fue el primer estado en el país que se le entrega esta constancia ante la UNESCO. Entonces, no nada más debemos entender a la cocina o a estos elementos de manera aislada, tenemos que integrarlo en nuestra cotidianeidad para entender la importancia que puede generar no nada más esta declaratoria, sino el potencial que tiene en una sociedad que está pasando por una situación pandémica, económica, y que pueden hacer proyectos productivos de integración y de intercambio que mejoren a las comunidades. Entonces es importante tenerlo como estos datos relevantes, porque San Luis Potosí, aunque no lo puedan ver, es un estado importante en tradición, cultura y en muchos elementos que los que no somos de San Luis Potosí siempre nos sorprendemos, siempre hay un día que seguimos sorprendiéndonos de esto. Rápidamente les voy a hablar como investigador, una introducción rápida a la cocina tradicional de San Luis Potosí.
La cocina prehispánica no es que exista o no exista, no hay muchos registros de esta cocina. Entonces nos basamos en la cocina de la milpa, en la cocina seminómada de temporal, en la cocina que conocemos y que todavía se puede analizar en estas comunidades como Saucito, Mezquitic, Agualul, que todavía se puede ver con las marchantas, estas cocinas tradicionales con la tecnología, con los sistemas productivos de intercambio que están ahí latentes y que se pueden vigilar. Evidentemente, este hecho de la modernidad, pues de alguna manera distorsiona este enfoque, pero se puede analizar. Entonces, la cocina tradicional está viva y sigue ahí. No la podemos analizar desde la cocina prehispánica porque no existe. Y después viene otro momento histórico importante, las monjas y las haciendas y estos sistemas productivos que la conocemos como cocina del virreinato. Es donde principalmente se forja y se forma la identidad gastronómica casi de todos los estados. No podemos ser tampoco muy nacionalistas, considerando que nuestra base de la gastronomía es la cocina indígena, porque como tal, la mayor parte de los indígenas fueron, si no exterminados, fueron prácticamente segregados o fueron llevados a otros estados, como aquí tenemos una gran comunidad, o este estado nació también a partir de este movimiento de familias tlaxcaltecas hacia estos reales de mina. Entonces, tenemos que entender que nuestra gastronomía o el enfoque o esta mezcla que tenemos más fuerte de nuestras cocinas regionales está basada principalmente en este momento histórico, por lo menos de las cocinas que no están específicamente ligadas a las comunidades indígenas, como los purépechas, como las cocinas de los chontales, es decir, estas cocinas sí tienen un origen prehispánico y sigue manteniéndose, pero en todas las demás ciudades, como esta, San Luis Potosí, tenemos que entender que esta mezcla se dio justamente en este momento histórico, en el virreinato. Antecedentes, voy a dar solo 3 para empezar ya a hablar justamente de la cocina de aquí, del Saucito, y empezar esta plática. El primero, pues, como les mostré el mapa, Aridoamérica era la región, o se le denominó a esta región, donde no tenía las condiciones climatológicas como Mesoamérica, y las culturas estaban o funcionaban de diferente manera. Es decir, sí existían culturas hacia el norte del país, pero estas culturas se movían, eran seminómadas, se movían por el temporal, eran rutas migratorias muy muy grandes, o en específico eran rutas migratorias que tenían que ver con celebraciones religiosas o de índole espiritual para ellos, entre muchas comunidades que existieron. En específico, 3 importantes en San Luis Potosí: la Huasteca, la Pame y pues bueno, la Huachichil. Posteriormente, el 3 de noviembre de 1592, pues el aniversario 428 se acaba de realizar en el mes de noviembre pasado de la ciudad de San Luis Potosí, y ahí es cuando empieza justamente la idea de cómo poblar una región. Nace a partir de encontrar algunas vetas importantes y minas importantes en el Cerro San Pedro, y se trató de ubicar estratégicamente una ciudad proveedora de lo que necesitaban estos mineros, o una ciudad que pudiera funcionar como la parte de la estabilidad alimentaria. Y pues bueno, se buscaron varias, se funda San Luis de Mezquitic, después se mueve un poquito la traza, se viene hacia San Luis, ya conocido como San Luis Potosí, y todo lo que hoy rodea la zona metropolitana de San Luis Potosí, es más, hasta esta región del Saucito, pues bueno, era prácticamente campo, es decir, era una zona que ni siquiera estaba considerada para un pueblo. Era una fracción, era una zona llamada Encinillas, donde pues solo había campo y sauces y mezquites y muchas otras cosas que existían, pero no una ciudad. Y es por eso, y la importancia de cómo la fe puede formar una cultura. Y ya por último, pues bueno, 1826 en la zona de Encinillas, pues se da como tal, se empieza en 1825, la capilla que ya tenemos, bueno, más bien esta iglesia, empieza ya la formación en 1826. Después va a pasar un proceso finales de 1900, principios de 1900, perdón, finales de 1800, que es el nacionalismo o la modernidad, que va a tener el desarrollo de la época del porfiriato, donde habrá algunos elementos que van a tratar de buscar
van a tratar de buscar cómo a todos estos 130 millones de mexicanos que hoy somos, los podemos colocar en un solo molde, en un estándar. Evidentemente, México es un país que no nada más tiene un México, tiene por lo menos 32 Méxicos considerando los estados y un poco más de 10,000 municipios. Es decir, México es prácticamente una república, ¿sí? Una región muy grande que se puede analizar desde una familia, una colonia, un municipio, un estado. Todo lo que podemos analizar culturalmente de cada uno. Y ya la época contemporánea y actual, porque vamos a tocar ahorita temitas que hace ratito aquí, cuando nos estábamos preparando, tocábamos como si es importante el sushi ya ahorita en el Saucito, o las alitas, o las micheladas, y no deja de ser cultura. Entonces no podemos nosotros separar también la cultura. En el 2014, y es importante por si ustedes no lo saben, porque muy poca gente lo sabe también, en el 2014 se estableció un trabajo de una investigación que se derivó en 2016, el 15 de noviembre del 2016, donde se declara la cocina del municipio de San Luis Potosí como bien de relevancia cultural para ayudar al desarrollo cultural, económico, social y turístico. Lamentablemente nos hemos quedado cortos, y lo digo nos hemos porque participamos todos los sectores, tanto los medios educativos, de investigación, empresariales y el mismo gobierno. Nos hemos quedado cortos en el alcance que esta nomenclatura, esto que está aquí, puede dar en el impacto económico y desarrollo social y cultural del municipio. Porque mucha gente no sabe que por lo menos 3 platos del Saucito están considerados como un bien de relevancia cultural, de los cuales vamos a hablar ahorita, y donde hay más de 30 productos, donde hay más de 20 bebidas, donde hay más de elementos que a veces quedamos o separamos. Y es importante identificarlo porque yo, por lo menos, cada que me como una tostada borracha o que nos comemos, porque siempre tengo un cómplice que ahorita me acompaña, es la directora Elizabeth Romero González, siempre tenemos un cómplice, nos sentimos orgullosos de lo que comemos. Entonces, y ahorita vamos a ver el síndrome del turista en la cultura. Hay 3 elementos que tenemos que mantener muy claros. La primera, que todo parte de los usos y costumbres. Si en tu familia no comen frijoles, muy probablemente en tu cultura gastronómica no esté el frijol. No quiere decir que no te pertenezca, pero no está el frijol. Lo segundo es que parte de la tecnología y las técnicas. Hablando de tecnología, no estoy hablando de un celular. Hablamos de la tecnología como la que hay en el Saucito, como estos hornos que han dejado de ser útiles para la sociedad, pero existían muchos hornos, las familias tenían hornos donde ya hay muy pocos productores de gorditas, pero el horno no nada más funcionaba para gorditas, el horno funciona para muchas cosas. Se ha hecho pan, han hecho barbacoas, han hecho muchas cosas, y en otras comunidades cercanas, digamos unos 10, 15 kilómetros, sobre todo hacia Zacatecas, todavía en comunidades alejadas el horno sigue siendo parte importante de la familia o gira alrededor de la familia, no nada más con gorditas, sino con muchos otros platos que están o que están como utilidad. Y técnicas que van transmitidas de generación en generación. Lamentablemente, y ahorita sí me va a tocar hablar de un tema, se están perdiendo. No puede ser un fenómeno de la juventud. Pero así como se ha rescatado parte de la biodiversidad, que me sorprende mucho, que hay noticias que un ave que tenía 100 años que no se veía, ya se documentó que regresó por esta pandemia, pues también hoy estas generaciones, estas nuevas generaciones, jóvenes entre 20 años, jóvenes comprometidos como los que tengo aquí enfrente, bueno, atrás de la cámara, que en verdad están muy jóvenes para estar haciendo divulgación de algo tan importante como la cultura del Saucito. Es decir, si ustedes creen que esto está siendo hecho por personas que a lo mejor tienen 70, 80 años y quieren divulgar su patrimonio, no, son jóvenes en realidad. Estos jóvenes hoy están redescubriendo a través de estar en casa, a través del análisis de lo que comen alrededor, de lo más sano, están descubriendo su cocina.
y esto es importante entenderlo, redescubrirnos dentro de nuestra cocina. Y por último, pues los sistemas productivos y de intercambio. ¿Cuáles son estos sistemas productivos y de intercambio? Pues la marchanta, los mercados, los tianguis. Hoy se están ya generando solares, o la gente en esta comunidad todavía siguen sembrando, entonces, o siguen teniendo borreguitos, o siguen teniendo sus animales, la leche, los quesos. Entonces, estos sistemas productivos que funcionan de intercambio formulan rápidamente con la técnica, con la tecnología y sus usos y costumbres una identidad gastronómica. La alimentación básica de la zona, después de una investigación de varios años, pues está centrada principalmente en la milpa. Recordemos que la milpa es un sistema simbiótico, es un sistema de producción donde no nada más existe el maíz, sino otros elementos alrededor que fortifican a la planta del maíz. Pues por el clima, por el suelo, riqueza en el suelo, y generan cosechas abundantes. En una zona con poca agua, y hablemos tal vez en este momento, con poca agua hacia la zona, porque pues si nos trasladamos en Cinillas hace 200 años, pues tenía un río, ¿no? Ese río está entubado, ese río hoy pasó a ser parte de la ciudad. Nada más cuando llueve y desfogan la presa es cuando sabemos que existe el río, pero este río era parte importante de los usos de la comunidad. Entonces, las milpas evolucionan o cambian en cada una de las regiones del país. Esta tenía la peculiaridad de sembrar maíz, calabaza, chile, chayote, quelites, que es bien importante mencionarlo, han desaparecido de la costumbre o de la cultura alimentaria de la zona y hasta del estado. Quelites, plantas consumibles, importantes como el epazote, ya casi no se consume. El nopal, importantísimo en la comunidad, la tuna, el maguey y todo lo que circula alrededor del maguey, que son las ratas, las víboras, los gusanos. La zona también se presta para la producción de pulque y de mezcal. Después tenemos el borrego como uno de los principales animales de consumo y de producción. Lamentablemente también ha dejado de consumirse el borrego en la zona, aunque todavía está documentado en la zona de Pozos, es decir, hacia el otro extremo de la ciudad, pues el uso, y esto no quiere decir que nada más ahí se consumía, o que la barbacoa solo sea de Hidalgo, sino es de la zona donde están las producciones. Aquí había grandes producciones de borrego, de chivo, que sigue habiendo, es más, hasta se producen grandes quesos. Algo que nos sorprende a nosotros como gastrónomos es que puedes comer queso de chiva o de cabra en un elote en la calle. Es muy normal en San Luis Potosí y la gente lo ve tan normal que no lo aprecia. Pero me lo decía un chef, un saludo al chef Luis Llanos, él me lo decía que es muy gourmet este plato. El cerdo y la res la dejaste al final porque era en menor medida. No quiere decir que no existieran otros elementos como el frijol dentro del consumo, pero se volvieron genéricos. Pero esto era una base de la alimentación que muy posiblemente es la base de la alimentación de muchas zonas del centro del país o del sur del país. Es decir, no podemos separarnos de nuestra región. Platos representativos. Vamos a hablar del primero y creo que es el más representativo porque se ha tratado de rescatar, ha tratado de ver elementos para el rescate. El primero pues es la tostada borracha. ¿Quién no conoce? Quien no ha comido la tostada borracha no conoce el saucito, y quien no conoce el saucito pues no conoce tampoco San Luis Potosí. Es decir, todo está ligado con este elemento. La tostada borracha es una tostada hecha de maíz con una textura de la masa o del quebrado del maíz para la harina diferente. Esto va a provocar una tostada que no se puede hacer normalmente con una tortilla de maíz nixtamalizado normal. Sí se nixtamaliza, pero tiene un quebrado específico. Se pasa a comal, pero la magia de la tostada es que pasa a las brasas. Y estas brasas lo que van a generar es que la tostada se haga más firme, más fuerte. Y esto le va a permitir que coloquemos encima una buena cama de frijoles, como les llaman, de bola, pero son frijoles de la olla, una buena cama de nopales y salsa. Una salsa hecha de chiles rojos, colorados. El punto importante es que
esta está ligada precisamente con uno de los productos de consumo, una bebida muy importante que es el pulque. Hoy, si bien hay zonas aquí mismo en el Saucito, un poquito más hacia allá, hacia Mezquitic, que siguen consumiendo en las pulquerías la tostada migró y salió de las pulquerías y hoy la vemos en la cotidianidad del Saucito, es decir, la señora fuera de la iglesia, creo que hay 2 señoras, ¿no?, fuera de la iglesia, atrás de la iglesia, es decir, se han vuelto muy comunes y me sorprende y en buen agrado que ya muchos se están vendiendo, por lo menos ya hemos visto 2 señoras que venden estas tostadas borrachas en la Plaza del Carmen, allá en la zona de San Luis Potosí, porque es un elemento importante de identidad. El siguiente elemento, pues bueno, es el atole de aguamiel, un atole que ha estado presente en todo, es más, está presente hasta en las velaciones. ¿Por qué? Por lo que es calientito. El aguamiel parte de este maguey que tenemos aquí, bueno, este tipo de maguey, y es parte de la identidad y de una alimentación pues prácticamente sustentable en base de un producto maguey y el maíz, ¿no? No hay ni por qué endulzarlo porque se endulza solo. Pues tenemos otro de los platos, creo que importantes, pero hemos tratado de ver cómo rescatarlo, aunque aquí entraría yo en un dilema, porque la cocina no se rescata. No tratamos de rescatar la cocina, no existe cocina de rescate, no se rescata la cocina, nos rescatamos nosotros como individuos dentro de esta sociedad, pero es justamente la gordita de horno. Si bien sigue siendo común, muchos de los hornos que se tenían aquí en la zona, sobre todo en esta avenida que llega al Saucito, han ido desapareciendo. Y lo peor, o tal vez lo digo muy dramático, pero es que ya no hay una generación de joven que siga con el negocio. Muchos de los negocios que hoy están, que son muy pocos, realmente están condenados a desaparecer porque ya no hay nadie que siga esa tradición. Si bien la gordita de horno no es originaria del Saucito, representa un alimento minero totalmente, es Honduras. ¿Y por qué es Honduras? Porque pues bueno, el minero se las puede llevar a donde sea, duran mucho tiempo y no las vemos nada más aquí en San Luis Potosí. En Zacatecas y en Aguascalientes está ligada a la mina, está ligada al minero. Pues esta zona de paso, pues justamente era rápido, es un alimento de paso, es un alimento rápido de consumo, con sus variaciones hoy en una bolsa de plástico y con su salsa, que en otros estados no hay, pero bueno, se valen las variaciones. Después tenemos un plato que nos ha costado trabajo que la gente lo acepte, porque pues lo consideran todavía un mito, tabú, prejuicio, son los caldos de rata y de víbora. Hoy solamente en San Luis Potosí, si alguien te sirve caldo de rata, pues preocúpate porque tal vez estés muy enfermo y no te lo han dicho, pero el hecho de comer un caldo de rata hoy es para la gente enferma, cuando era un alimento y siempre ha existido. Hace unos años estuvimos coincidimos con investigadores del Colsan, donde mencionaban también esta casa de la rata, que no es la rata, para los que no conocen, no es la rata de alcantarilla de la ciudad, es una rata endémica de la zona, pues bueno, que ha estado ligada a la alimentación. Mucha gente me cuestiona si la rata es limpia o no es limpia, porque luego la ven en la basura, sobre todo en las comunidades. Es normal entender a una rata que esté en la basura porque la mayor parte de nuestra basura, o que consideramos basura, el 35 hasta el 55% de nuestros desperdicios son orgánicos. Entonces eso alimenta a la rata o alimenta a cualquiera. Es más, hoy ya hay un proceso de composteo, pero sigue siendo alimento. Entonces la rata no tiene un prejuicio si es basura o no es basura, es alimento y se lo come, por eso está ligada, pero no vive ligada a la basura, no está nadando en las bolsas de basura, en el papel de baño, no. Las ratas comen lo que nosotros consideramos ya basura, pero es alta y es muy rica en nutrimentos, vitamina B, vitamina D, hierro. Mágica, no sé, muchos le han dado este poder afrodisíaco, tampoco lo sé, no me consta. Sí, me gusta comer mucho caldo de rata, no he visto cambios tampoco en mi salud, es decir, como de todo y bueno, para los que me conocen ya adelgacé mucho, pero la rata es parte de esa alimentación, entonces sigue siendo parte del prejuicio. En familia todavía se come,
Hay muchas comunidades alrededor, no nada más el Saucito, hay muchas comunidades alrededor que la consumen, pero ya se ha dejado de consumir antes y hemos encontrado evidencia fotográfica de rateros, no sé cómo se les llamaría, no rateros ladrones, sino personas que vendían ratas, que pasaban por las calles vendiendo ratas. Después tenemos algo que también me lo han cuestionado, la barbacoa. La barbacoa no es que tenga un origen específico en Hidalgo. La barbacoa es un proceso de cocción que nace desde Yucatán. Allá elaboran un plato llamado cochinita pibil, relleno negro y otros productos, pero la barbacoa siempre ha existido y ha estado ligado en las zonas de producción. Es más, mucho del cocimiento de cuando hacemos mezcal o se hace mezcal, pues ese mismo proceso, un hoyo de piedra. En esta zona también se consumía gran cantidad de borrego y también gran cantidad de barbacoa. Se ha dejado de consumir. Hoy la mayor o un gran número de personas de la zona no les gusta el sabor del borrego ni el consumo del borrego. Entonces, poco a poco se va separando lo que sí me gusta de lo que no y se va perdiendo. Ya no hay tantos productores de barbacoa. Existirán en la zona del Saucito 2 productores importantes que se hacen en horno, ya no en hoyo, pero se sigue produciendo. En las comunidades aledañas Mezquitic, no más de unos 5 kilómetros de la zona del Saucito, todavía se sigue haciendo barbacoa de borrego. Entonces está ligado a esta parte. Las carnitas es otro elemento también, que no hablemos de que se inventaron en Quiroga o no, hablemos de una movilidad, como les dije. Este estado tiene geográficamente, está ligado a muchos otros estados, y la movilidad de personas de Guanajuato que han traído la técnica de la barbacoa, de las carnitas, pues se ha ligado. Hemos documentado pues negocios de carnitas con más de 200 años, o por lo menos comunidades de consumo de carnitas por más de 200 años. Entonces, innegablemente podemos separar a la zona de las carnitas. Tenemos un mole, que en otro de estos ya sería como de otro tema específico, pero me apasiona este mole, porque San Luis Potosí también tiene moles endémicos. El mole de la zona, el mole que comparten también otros municipios y que va hacia el norte del país, es un mole tipo colorado, un mole muy parecido al de los tlaxcaltecas o al mole tlaxcalteca, y evidentemente tiene una razón: esta migración de 400 familias para poblar la zona norte del país. Enchiladas potosinas, y aquí viene una de las preguntas importantes. Las enchiladas potosinas son de Soledad, nacieron aquí. Es que yo conozco a alguien que conoce a alguien que le dijo que, si lo entendemos de manera más, digamos, global o incluyente, es lógico que un fenómeno, y ahorita voy a dar un ejemplo, es lógico que un fenómeno cultural tan importante como el enchilar una tortilla, no nada más haya nacido en una zona. Muy probablemente nació en otra zona, porque el registro que se tiene en Soledad, que es de 1919, no establece que en ese momento se inventaran. Muy probablemente hay un registro anterior de la prueba y error del producto. Lo mismo pasa con muchos platos. Por ejemplo, el siguiente que voy a hablar, que es el taco rojo. El taco rojo, pues se considera a la señora Camila en el parque de Tequisquiapan la principal. Hoy está Juanita, pero Camila a finales de 1800 se empezó a vender. Juanita en los años 60 también empieza a vender, porque hay como una separación que no hemos podido encontrar, no hemos podido ligar 30 años de cómo desaparece Camila y cómo llega Juanita, pero hoy Juanita, que está ahí en el parque de Tequisquiapan, sigue produciendo los tacos, pero al mismo tiempo de ella, y no podemos considerar menos años o más años, también nació otro negocio icónico que está en la Alameda de aquí de la capital, que se llaman Los Agachados. Tienen prácticamente la misma edad, o sea, son de los años 60. Uno es del 63, uno es del más o menos 64, entonces no sabemos. Pero si en realidad no analizáramos bien, pues cualquiera que viva en Querétaro, cualquiera que viva en Morelia, cualquiera que viva en Guanajuato, cualquiera que viviera en Aguascalientes, nos diría que estas enchiladas
se parecen mucho, bueno, más bien estos tacos rojos, que los denominamos aquí en San Luis Potosí, se parecen mucho a enchiladas mineras, a enchiladas morelianas, a enchiladas queretanas, es decir, es lo mismo. Y pertenecen a una identidad global de una zona conocida como el Bajío, donde una tortilla pasa por un chile que puede ser ancho, puede ser guajillo o la mezcla de los dos, o en mi casa le pongo canela, o en mi casa le pongo comino, o en mi casa le ponemos clavo o pimienta, es decir, cada familia le da un toque, cada estado le ha dado un toque, pero prácticamente es una enchilada o una tortilla enchilada que se rellena ya sea con pollo, con queso, con cebolla y queso, y que encima lleva una guarnición de zanahoria y papa, y que es muy común de la región, y no podemos decir es de San Luis Potosí, es de Guanajuato, aunque considerando las enchiladas mineras tienen más años que las de San Luis Potosí. Esto mismo pasa con la enchilada potosina. No es que no sea del Saucito, porque hay evidencia de que en el Saucito también ya se hacían este tipo de preparaciones, pero si hablamos de tal vez finales de 1800, principio de 1900, era muy común, sobre todo para estas fiestas patronales, el que mucha gente viniera a la zona. Hoy está poblada, pero trasladémonos hace 200 años, 100 años, aquí no había nada. Más este negocio de Doña Toñita, pues no estaba, ¿no? O sea, y ahorita ya tenemos aquí una vista hermosa de la iglesia, pero no existía. Entonces, no podemos tampoco ser subversivos, o una idea subversiva de defender es de la zona y le pertenece a todos, porque esta zona se creó, esta zona se construyó con el esfuerzo de muchas familias por más de 200 años, casi 200 años, pero esta zona se creó. Entonces, entender que, no sé, hoy en carro estamos en Soledad, en la cabecera en 15 minutos más o menos, 18. Tal vez en ese entonces hacían 3-4 horas a caballo, pero es la misma zona, se sigue compartiendo este momento. Tenemos un plato que se ha ido adaptando, se ha ido apoderando de la zona, que es el asado de boda, que no pertenece a la zona como el mole, por eso está antes el mole, pero se ha ido adaptando, se ha ido haciendo parte de la cocina de la cotidiana. Hoy es más común escuchar que alguien hizo asado de boda, porque como es del altiplano o esta preparación, mucha gente ha migrado también a la zona, entonces estos platos se han venido y a veces me invitan a fiestas en la zona donde me dan mole, pero en mayoría me han dado más asado de boda, entonces es más común ya el asado de boda en la zona. Los cocidos, los caldos de res o caldos de elementos que están ahí, como también los menudos, es muy normal para el aprovechamiento de los productos. Y por último, algo importante que también está desapareciendo son los panes de feria. Antes existía una gran cantidad de personas que vendían pan, hoy ya se está separando. La industria o los alimentos industrializados han segregado a ciertos productos que han pasado de lo cotidiano. Hay muy poca gente que ya hace pan, regularmente ya son itinerantes, personas que viajan, o en estas festividades es cuando vemos el pan de feria, ¿no? Pero evidentemente también hay muchos otros elementos. El patrimonio más grande de San Luis Potosí siempre será su gente, eso es lo importante de entender. Y es por eso que hablar de un plato no nos puede separar de las mismas personas. Es decir, el Saucito no está formado a través de un Cristo de Burgos, no está formado a través de una iglesia, no está formado ni por enchiladas potosinas, ni tampoco por las gorditas de horno. El Saucito está formado por todas las personas que han podido mantener este patrimonio vivo, y que alrededor de esta cultura se ha generado una gran comunidad con una identidad propia, muy celosa por cierto, una comunidad que tiende a mantener su información muy guardada, familias que defienden su patrimonio, y es difícil, sobre todo para personas que no somos de aquí, poder establecer una comunicación para seguir aprendiendo más de la zona. Pero es importante mencionar que lo que hace fuerte a la zona del Saucito es su gente, y por eso mismo hace ratito en verdad admiro hoy a ustedes jóvenes que están aquí luchando por preservar un patrimonio que muy probablemente se lo dejarán a sus hijos, y esto estamos hablando que ya le dimos ahí vida de 60 años a todos esos elementos, ¿no? Entonces por eso mismo lo mencionamos,
patrimonio más grande de San Luis Potosí siempre será su gente. Nuestra cultura gastronómica, y hay que entenderlo, es histórica porque nace y se desarrolla a través de la sociedad, a través de cada elemento, a través de cada integración. Por ejemplo, hoy es muy común ver las llamadas gorditas de Michoacán en las festividades patronales, sobre todo que llegan estos carritos y se presentan. Considerar lo que es malo, que es invasivo, no, es parte de la cotidianidad y es parte de la alimentación humana y casi se genera a través de los elementos que están alrededor. No es lineal porque siempre hay movilidad, no es estática, la gente migra, las familias, a lo mejor podemos contar con 3 personas con todos sus dedos, las familias que son originarias del Saucito por más de 100 años, pero no por 200 años, y muy probablemente hoy muchas de las familias que están aquí ni siquiera pertenecen no son endémicas de la región. Es decir, siempre hay mucha movilidad y con ello pues se traen sus platos y su comida y sus usos y costumbres, y esto se va permeando, modificando o alterando. No es cuadrada, no se puede analizar desde un solo elemento, no lo podemos analizar de una perspectiva, la tenemos que analizar de muchas para poder establecer una comunicación y entender cuál es nuestra responsabilidad como divulgadores. La cocina cotidiana evoluciona y lo vemos con los sistemas productivos. Muchas zonas que hoy tenían hornos donde se vendían gorditas, hoy venden otra cosa como alitas y micheladas. Son parte de la cotidianidad. Es malo, es incorrecto, altera, vandaliza, ataca, violenta a la cultura gastronómica. No, porque si la cultura estuviera estática no podría tener continuidad, y un rasgo del arte y de la cultura es que tengan esta expresión de movimiento, de intercambio y de cambio. Es dinámica por lo mismo y además es identitaria. Hoy, por lo menos en 3 elementos que considero son los más importantes de la cocina del Saucito, son las gorditas, las tostadas borrachas y el pulque. Y el pulque en sus derivaciones, tal vez aguamiel, atole de aguamiel, pero son los 3 elementos que sí la gente defiende y dice, es que eso es del Saucito, esto es del Saucito y es para mí. Entonces, creo que no nada más serían 3, creo que se podría trabajar en un rescate de nosotros mismos, de la sociedad, en sus usos y costumbres gastronómicas, para entender mejor lo que el Saucito tiene, ha tenido y va a tener. ¿Qué se debe entender entonces? ¿Qué debemos hacer? En primera, debemos entender que la cocina no se rescata. Nuestra cocina, la cocina del Saucito, no venimos a rescatar nada. En segunda, no somos turistas de nuestra cultura. Es hoy una moda decir que la cocina tradicional y las cocineras tradicionales y el investigador de cocina y en la televisión es lo que le da o nos da identidad. Nuestra identidad nace en nuestra casa. Si eres del Saucito y nos estás viendo y en tu casa comen espagueti, milanesas, empanizadas y no comen otra cosa, es correcto, está bien, es tu identidad. La identidad gastronómica mexicana nace a partir de las familias, de nuestro seno, de lo que comemos en casa, de lo que nos sirven para cenar, y hay que apreciarlo. Hoy, evidentemente, con esta pandemia, pues nos ha acercado a estos fogones, nos ha acercado a estas casas, nos ha acercado a nuestros abuelos, nos ha acercado a nuestras mamás, porque no hemos podido salir. Pero en una dinámica de hace un año, pues tal vez ni siquiera te importaba qué comías con tu mamá. Tal vez te comías una sopa Maruchan, unos hot dogs en un Oxxo, ¿no? Entonces, hoy te has acercado a la comida y eso es, creo que lo más rescatable de considerar que estamos más unidos hoy a nuestras costumbres. ¿Qué tenemos que hacer? Pues bueno, establecer mecanismos de autosustentabilidad. La cocina hay que promoverla. Esto es un momento, digamos, a veces soy muy dramático, muy exagerado, a veces nada más, pero creo que es un momento histórico de hablar y de confrontarnos en una sociedad tan importante como el Saucito, en un uso y costumbre ligado a una tradición de la danza. Pues hay que empezar a ligarla a la gastronomía. Entonces, que este sea el modelo de intercambio para establecer puntos en común acuerdo de nuestra cocina. Si ahorita estás ahí y dices, es que mi abuelita hacía un menudo excelente y además se lo enseñó su bisabuelita, pues contáctate con estos chicos, contáctanos y empecemos a generar un catálogo de los platos por familias, por secciones, por colonias, que puede ser muy ambicioso,
pero que ya ahorita es que siempre se me ocurren cosas, ya hasta vi que sonríe la directora, se me ocurre, y hagamos no un concurso para ver cuál es el mejor plato, hagamos ruido de los platos de familia y elevemos más lo que el Saucito tiene y que puede demostrar. Y por último, disfrútenla. La cocina se disfruta. Este es un momento de entenderlo, de disfrutar nuestra cocina, de disfrutar cada plato, de que no es caro venir con la señora y que te venda una tostada en 30 pesos, no es caro, es valiosísimo. Caro es algo que no tenga valor y además le agreguemos un costo muy elevado. Tal vez tenga un costo, pero hay que entender que cómo se hace la tostada, cómo lo preparan y el cuidado de que no se te rompa la tostada. Una vez quisimos hacer un evento con tostadas y vine por tostadas al Saucito y me fui con las tostadas y pues todas se rompieron. Entonces, bueno, no todas, pero entonces es un cuidado especial para esa tostada. Entonces hay que disfrutarla y ya casi para despedirme, para ir a una zona a un área de preguntas, porque estamos para eso, pues decir, la relaciones es la cultura, pero la más rica y la más sabrosa es la gastronomía. Muchas gracias por su atención y pues bueno, empezamos ahorita a las preguntas y respuestas si hay alguien. Quise ser breve, me extiendo un montón y ya vi que también me agarré casi una hora, pero traté de ser lo más breve, así es que si tienen preguntas. Anímense. Si no, vuelvo a hacer la invitación. Déjenos las preguntas aquí con el Saucito de San Luis o en el Instituto de Estudios Superiores en Gastronomía y con gusto vamos a atender sus dudas. Pero si alguien se anima en este momento en vivo a hacer una pregunta, háganla. ¿No? Pues bueno, nada más me queda agradecer. Sí, claro. Si no escucharon la pregunta, voy a tratar de resumirla. La pregunta es si el caldo de rata puede desaparecer y si podemos tener medidas para rescatarla. Bueno, la rata como tal es un animal que está en el campo, es silvestre, y que eso le aporta también esa calidad de nutrimentos, ya que si estuviera en un, digamos, criadero, pues la alimentación no sería tan rica. A mí me encanta la rata de San Luis Potosí y la de Zacatecas, el sabor, porque hemos probado ratas en otros estados, porque no nada más en San Luis se come rata, también en Oaxaca se come rata, en Veracruz se come rata, en Hidalgo se come rata, pero tiene un sabor muy peculiar la rata de San Luis Potosí, además es más pequeña, y me encanta siempre presumirla porque la rata de aquí está ligada al consumo de gusanos de maguey y de escamole. Hoy son dos productos que son carísimos y están en la lista de lo más gourmet de México. La rata se los come en su vida, es algo normal para la rata. Entonces, es como, siempre la comparo, que no la tendría que hacer, es muy, como les digo, soy muy exagerado, comparar a un jamón ibérico, un jabugo de patas negras, a un cerdo que come bellotas, pues nuestras ratas de aquí comen gusanos, entonces son muy ricas. Cortaríamos esa situación. ¿Qué ha pasado y que sí está pasando? Está creciendo la mancha urbana y también está depredándose la zona de la rata. Entonces, ha bajado la cantidad de ratas, sí, evidentemente, pero no va a desaparecer. Más bien, está desapareciendo el consumo de la rata por el estereotipo o prejuicio, pero que desaparezca, considero que no puede desaparecer el plato. Pregunta, ¿se vale entonces la tostada borracha con queso? Pues es que sí se vale con queso si te... ¿Dónde? La pregunta no se escucha por mí. ¿No se escucha la pregunta? Voy a repetir la pregunta. ¿Se vale la tostada borracha con queso? Sí se vale. Vuelvo a repetir, si nosotros nos limitamos a considerar un acto específico, pues no evolucionará y desaparece cuando no evoluciona. Algo que yo alabo mucho hacia la enchilada potosina, y que vuelvo a repetir, y aquí saludando a la familia de la cocinera Vicenta Coreño, siempre lo he dicho, no es la identidad de San Luis Potosí, solo la enchilada potosina. Resumirla en algo tan pequeño y tan hermoso por esta historia de la familia, es resumir o es eliminar a toda la demás población, a todas las demás familias, a tu familia que me estás viendo.
El punto es de que esa enchilada se servía antes en un papel estraza con cebolla. Ya tenía la salsa, porque el queso tiene la salsa, el relleno es una salsa molcajeteada con queso, o sea, ya tenía. Se le ha agregado cueritos, se le ha agregado arrachera, se le ha agregado aguacate, se le ha agregado crema, queso, jitomate. Hay quienes hasta les ponen lechuga, porque lo hemos visto. ¿Está mal? No. Parte de tu cocina, parte de tu diario, de lo que tenemos alrededor, todo evoluciona. Si a la tostada borracha les polvorean queso, no está mal, si te gusta. Bueno, creo que sí se alteraría si a la tostada borracha le ponemos unas 4 hamburguesas McDonald's encima. Ahí sí ya alteras totalmente el concepto de la tostada borracha. Pero es como decir que la tostada borracha tiene que estar totalmente ligada al pulque. No está ligada al pulque. Ya hoy la podemos... Es más, la tostada borracha en la zona del Saucito, afuera de una escuela, la puedes comprar. Y no estás en una pulquería. Entonces es válido, y para los que son puristas y para los que consideran que es una pues blasfemia prácticamente lo que estoy diciendo, pues les invito a que viajemos juntos a entender un poquito más que la cocina evoluciona. Saludos a Río Verde, saludos Ciudad de México, pues a todos los que nos estén viendo, en verdad les mando un abrazo y un saludo. Muy buena transmisión y buen mensaje el que nos deja acerca de la importancia de la identidad de la política. Sí, muchas gracias, le acaban de mencionar, muy importante entender que somos mexicanos. Desde la colonia nos han separado y es una idea, no estoy hablando ahorita políticamente y quiero aclararlo, soy totalmente apolítico, pero nos separamos. No nos separemos, nuestra nación es muy fuerte y muy grande, tendríamos que estar unidos en muchos elementos. Eso es parte de nuestra cultura, la cocina nos une. Tenemos otro comentario donde nos dice: deberías considerar las gorditas de comal rellenas de varios guisos, ya que hay bastantes negocios que los venden por mucho tiempo en el Saucito. Sí, las gorditas de comal son parte, por eso hablé del producto de maíz, porque también hay tlacoyos, hay gorditas, hay quesadillas, hay muchos elementos dentro de esta de magia cultural. Repetir que son de la zona, no, pero por ejemplo hemos visto tanto en el Saucito rellenas de queso con chile rojo, pero las hemos visto también en Villa de Reyes, las hemos visto en Agualulco, pertenecen en Villa de Arriaga, hasta en Guanajuato, ¿no? En Iturbide, en San Luis de la Paz, en Salinas. No las estoy dejando afuera, estamos hablando como de un contexto nada más, un poquito más centrado, porque estas gorditas están en todas partes, igual las quesadillas, ¿no? Y de diferentes guisados. Hablar de los guisados, por ejemplo, hablar del revoltillo verde, esa viene de las zonas centro del estado, ¿no? Y se consume en la Huasteca y se consume aquí, el chicharrón de cachete, tantas evoluciones. Por ejemplo, en el lugar en el que estamos, en este restaurante de Doña Toñita, nos encanta, y se los comenté, nos encanta pasar por los sopes. Nos encantan los sopes, sí. Entonces, pues bueno, hay que hacer también este reconocimiento, estos sopes. Está enfrente, pasen a comerse un sope, porque es lo que los guisados están riquísimos, pero siempre nos pasamos por un sope. Luego nos dicen, comen gorditas ahí porque luego nos ve la gente aquí. No, vamos por un sope. ¿Y por qué no comen gorditas de horno? No, sí comemos, pero me gusta más el sope, ¿no? Excelente transmisión, gracias por toda la información. Pues bueno, muchas gracias a todos. Sí, tu pregunta, sí, claro. ¿Se podría decir coloquialmente que la tostada borracha se hizo en Tlaxcala, pero se llevó al Saucito? No es que se haya hecho en Tlaxcala, es decir, es parte de los usos y costumbres de los tlaxcaltecas en muchos elementos, en muchas cosas. Es más, podemos hablar hasta el volcán, no sé si lo conozcan, este taco que, bueno, más bien es una tostada, nace de lo mismo. En la zona de Oaxaca también colocan las tortillas que se pasaron ya de cocción, se colocan a un lado. Es decir, la tostada borracha parte de la utilidad de un producto que pues a lo mejor se quedó a un lado en el comal. Hoy, para hacer una tostada borracha tiene una magia, y son prácticamente una familia productora en la zona, que los hace de manera tradicional con la brasa, porque una vez que se hace la tortilla, se coloca en el comal, se endurece un poco y se va a las brasas. Creo que a ese producto, son de los productos que sí están próximos a desaparecer, porque no hay muchas personas que lo produzcan.
Sí hay muchas que lo consuman, pero ya no hay muchas personas que lo produzcan y muy probablemente va a tener una adaptación, va a ser normal, ¿no? Porque ya no va a haber quien lo haga. Es lo que pasa y lo mencioné, muchos de los hornos de las gorditas de la zona del Saucito están desapareciendo, ya no están siendo utilizados. Hay colonias o hay calles donde podemos encontrar un horno que tiene 5, 10 años que ya no se utiliza. Y es la realidad. Entonces, son las cosas que pueden pasar, pero que desaparezca como tal la cocina no creo. Y pues bueno, no sé si hay otra más. Personalmente, ¿cómo consideras que una gordita de horno está rica? Porque hay diferente consistencia, ¿no? Hay unas más duras, unas más blanditas, entonces Pues si hablamos de gorditas de horno, no somos mineros, creo que podrían ser menos duras, pero esto es por la cocción, el tipo de masa. En nuestra zona las llamamos gorditas de horno, hacia Zacatecas condoches. Hay zonas donde les ponen leche a la masa para darles una consistencia más suave, hay quienes solo se ocupa la manteca y el agua, dependiendo, pero en lo personal, la gordita de horno me gusta sin salsa y suave, eso es de una manera personal, porque muchas veces la salsa mata los sabores que tenemos allá adentro, ¿no? Pero está bien lo que tú le quieres poner a la gordita. Pues bueno, quiero agradecerles en verdad este espacio, porque es lo que nos encanta, estos espacios de divulgación. Agradecerles a ustedes esta invitación, agradecer también a los que estuvieron presentes o han estado presentes en esta transmisión y pues bueno, ponernos a la orden como instituto, como un centro de investigación para poder documentar. Créanme, y lo digo con todo el respeto, nos ha costado mucho trabajo documentar en el Saucito. Tratamos de hacerlo ya varios años y se nos ha cerrado. Como les dije al inicio, es una comunidad, una sociedad no cerrada, pero sí que solo establece su información alrededor o lo que está aquí. En verdad, acérquense con nosotros y hagamos, no porque nos queramos quedar con una receta, no vamos a lucrar con las recetas, es simplemente para poder generar un acervo bibliográfico, escrito, para sus próximas generaciones. Porque el Saucito, además de danza, además de la comida, el Saucito vive gracias a su gente. Muchas gracias.